Bien, ¿qué es acampar? Es la acción de poder detenerse en la naturaleza, de vivir en el campo, de estar en contacto con el medio ambiente, siempre y cuando sea de carácter provisional. Esta actividad nació como plan deportivo o de carácter deportivo a principios de siglo en Inglaterra, en la época en que Baden Powell organizó el Cuerpo de Jóvenes Exploradores, o los más conocidos como los Boy Scouts. Un campamento es una actividad que se puede realizar en grupo, se realiza pues en el tiempo libre en el cual se desarrolla en el medio natural, obviamente. La persona que realiza esta actividad tiene que tener experiencia con el manejo del grupo, tiene que tener unos conocimientos sobre el medio natural y al mismo tiempo pues debe saber el cumplimiento de las normativas vigentes, en este caso el lugar donde vayan a ir y cuáles son todos los protocolos que se deben realizar al momento de realizar un campamento. Los acampantes son las personas que van a estos encuentros voluntariamente con la actitud de poder participar de manera amigable y poder disfrutar todo lo que tiene que ver con la recreación en el medio natural. Se debe tener también en cuenta que estas personas pues se tienen que regir a las normas, a las reglas y las disciplinas que el organizador o que esto requiere. Que requieren. Son personas que dependen de los organizadores, es decir, de quien organizó la salida para ir a acampar, y pues estos participan de una experiencia única e inolvidable. Al mismo tiempo deben estar pues preparados y tener los recursos suficientes para poder realizar un campamento con responsabilidad sin que vaya a ocurrir algún percance o algún accidente. Los responsables de un campamento deben tener cumplir los siguientes ítems, los cuales deben ser mayores de edad, mayores de 18 años, deben tener conocimientos de primeros auxilios, técnicas de guianza, incursión en el medio natural, normativa vigente y el manejo de los grupos, y al mismo tiempo ser una persona asertiva. Al momento de empezar o organizar un campamento, se deben tener en cuenta algunas precauciones, las cuales son evitar la tala de árboles, tener a mano un botiquín, llevar un botiquín en el equipamiento básico. Es conveniente que la zona de baños no vaya a ofrecer algún peligro para las personas quienes están acampando. Se debe visitar pues previamente el lugar donde se va a realizar el campamento. Se debe obtener pues la dirección de un médico más cercano, un hospital más cercano al lugar donde se va a acampar en caso que llegue a existir algún accidente. Al mismo tiempo, toca poner en conocimiento a las personas por si a las personas que uno se llegue a perder, que una persona externa a la que no está en el campamento sepa la ubicación de las personas del grupo. Se recomienda pues que hacer alguna amistad con los vecinos cercanos al campamento para evitar de pronto algún malentendido y conocer los medios de comunicación rápido con el campamento, es decir, el teléfono, los correos, el transporte, entre otras cosas. También para realizar un campamento se deben tener en cuenta los siguientes sí, en donde primero, si se va a acampar en un lugar privado, se debe solicitar el respectivo permiso a la persona. También se debe elegir un terreno que sea seco con pendiente en caso que llueva en las noches o en el día. Lo importante es que el agua empiece a correr hacia abajo y no se vaya a quedar como estancada y que esto pueda generar que las carpas se inunden. Se debe elegir también un lugar en donde pues se asegure la provisión de agua potable en caso que se llegue a acabar, se le acabe a las personas del grupo. También tener un lugar seguro que uno pueda recolectar la leña, siempre y cuando, como se habló anteriormente, sin talar los árboles. Se debe elegir también un lugar en donde se asegure la atención médica, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, que en caso que llegue a ocurrir una emergencia, sepa uno a qué lugar puede llegar rápidamente.
También se debe limpiar la maleza y las piedras del sitio en donde se va a armar la carpa donde el grupo se va a instalar, esto con el fin de evitar que de pronto vaya a dañar algún palo la carpa o que hayan serpientes en el sitio, entonces siempre es importante asegurar el sitio y limpiarlo en donde se vaya a armar las respectivas carpas. También se debe orientar la carpa de tal manera que en caso que llegue a haber unos vientos muy fuertes, no, los vientos no entren directamente por la parte delantera, es decir, donde está la puerta, porque si hacen esos vientos muy fuertes, pues la carpa, al ser como un paracaídas, la va a arrancar del suelo y pues esto puede ser peligroso. Entonces se recomienda y se debe seguir los pasos de armar la carpa, que contar que el viento pegue en la parte de atrás. Finalmente, si se llega a realizar alguna fogata en la noche, se debe apagar el fuego con agua y luego se debe limpiar con tierra. Así como vimos anteriormente que hay unos pasos que sí se deben seguir al momento de acampar, también hay unos pasos que no se deben realizar, los cuales son no acampar en terrenos bajos e inundables, como se mencionó anteriormente, esto en caso que llegue a llover, no se inunde la carpa. No se debe acampar cerca a las orillas de los ríos, porque en caso que llegue a haber alguna lluvia, puede hacer que el río se crezca y se puede llevar la carpa que está muy pegada a la orilla. Al mismo tiempo, no se debe acampar debajo de árboles que sean muy grandes, porque pueden soltar algunas ramas y pueden caer encima de las carpas, generando cualquier tipo de accidente o algún susto. No se debe armar tampoco el sector de la cocina en donde se vaya a cocinar cerca a la carpa, ya que cualquier chispa puede caer y hacer contacto con la tela y generar algún incendio. No se debe cocinar con velas o cualquier tipo de fuego dentro de las carpas, ya que como se mencionó anteriormente, pues al ser un sitio cerrado y ser pequeño, cualquier chispa puede generar algún incendio. No se debe dejar pues cualquier tipo de arma cortopunzante, en caso digamos un hacha o un machete, cerca al alcance de los niños si se va a acampar con niños, ya que los niños empiezan a jugar con esto y pueden generar alguna tragedia. Entonces se recomienda que esto esté fuera del alcance de los niños. Y tampoco se deben cortar los árboles vivos para hacer algún tipo de fogata, sino que las ramas que están en el suelo son las que se deben coger para realizar este tipo de actividad. Una carpa o una tienda de acampar es una pequeña casa de estilo portátil, el cual es de origen árabe, que está destinada a que se pueda armar o colocar en cualquier medio natural con el fin de poder albergar de una a varias personas. Para los tipos de carpa se clasifican en dos. Primero, según su estructura y segundo, según el tipo de clima. En este caso, para el tipo de estructura se tienen tres opciones, las cuales son de tipo canadiense, tipo iglú o tipo alta montaña. Y según el tipo de clima, también se tienen tres opciones, las cuales son carpa para alta montaña, carpa para media montaña y carpa para baja montaña. Podemos ver que está la que es tipo canadiense, la cual se caracteriza por tener un techo a dos aguas, una entrada al frente con un cierre en forma de T, como se puede apreciar aquí en la imagen izquierda, y la cual está invertida y los dos parantes que se clavan en el piso. De esta manera se engancha el techo con el suelo. El siguiente tipo de carpa es el tipo de carpa tipo iglú, el cual tiene este nombre debido a su forma de una vivienda esquimal, el cual tiene su estructura como una forma aerodinámica y que consta de dos aros, los cuales son flexibles y están hechos de fibra de vidrio, los cuales están cruzados en la parte de arriba, ahí arriba es donde se cruzan. El siguiente tipo de carpa es el tipo de alta montaña, las cuales son parecidas a las carpas de tipo iglú, las que mencionamos anteriormente, pero las varillas de estas están conformadas por una estructura que en vez de que estén cruzadas, están paralelas, las cuales adoptan su estructura como de túnel.
A la estructura de una carpa se tienen 6 aspectos importantes, los cuales son, primero, el paño, el cual es el género del que está hecha toda la carpa y es la primera condición que debe cumplir con la de ser transpirable, pero al mismo tiempo que sea resistente al agua. La sobrecarpa o el sobretecho, el cual es el paño impermeable que cubre totalmente el techo de la carpa y este sirve para proteger, por ejemplo, en caso que haga mucho sol o en caso que llegue a llover. También se tiene en cuenta que el piso, este es otra estructura de la carpa, el piso está cosido a las paredes de la carpa y el cual tiene la función de aislar el interior en donde se está quedando la persona con la suciedad y la humedad del terreno del medio natural. El piso está hecho de materiales sintéticos impermeables y suele tener en las esquinas como un refuerzo y las costuras están selladas para evitar la entrada del agua. También, siguiendo con la estructura, se pasa al punto de los parantes o las varillas, las cuales son los encargados de conformar pues toda la estructura de la carpa. También los vientos, las cuales son las cuerdas que están amarradas a la carpa y a la sobrecarpa. Estas tienen como función de realizar una tensión a la carpa, a las paredes y mantener erguida la carpa para que no se vaya como a caer. Finalmente están las estacas, las cuales son como unos pequeños clavos que cumplen con su función de fijar la carpa con el piso. Al momento de armar una carpa se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Se debe limpiar el terreno, se debe colocar un plástico debajo de la carpa antes de armarla, se debe sacar la carpa de la bolsa, separar y armar los parantes o las varillas. Extender y abrir la carpa teniendo en cuenta que no haya ninguna arruga en el piso, de esta manera que quede bien templada. Se deben clavar las estacas en las esquinas de la carpa, se clavan, ahí traen unos huequitos la carpa, se mete ahí el clavo y se clava directamente con el suelo. Se debe introducir los parantes en el exterior de la carpa de tal manera que estos queden iguales, es decir, si hay 10 parantes en un lado, tienen que haber 10 parantes en el otro lado. Elevar los parantes al tiempo para que estos pues puedan darle la forma a la carpa. De esta manera se deben asegurar también los parantes al suelo. Y finalmente se debe poner la sobrecarpa y clavar las estacas de los vientos secundarios. Muchas veces nos preguntamos al momento de ir a acampar cómo elegir el lugar. En este caso, pues podemos encontrar 3 tipos de camping, los cuales son, en primer lugar, está el camping organizado, el cual pues para ingresar se debe pagar como una estadía, lo cual habilita pues el poder acampar y al mismo tiempo utilizar la infraestructura que ofrece el lugar. En segundo lugar tenemos el camping libre, el cual pues se puede acampar de forma libre y gratuita, lo dice su nombre, pero pues no va a contar con ningún tipo de instalaciones. Y finalmente tenemos el camping agreste, el cual pues suele ser un lugar privado en donde pues la persona o dueño de ese lugar permite que las personas que quieran ir a acampar pues puedan acampar ese día, esa noche y pues al mismo tiempo puede contar con algún tipo de comodidades siempre y cuando la persona pues lo permita o ofrezca. Bien, en este caso encontramos muchos consejos que nos brindan para poder acampar. Entonces, algunos de ellos son averiguar cuáles son los lugares permitidos para acampar. En este caso, pues si es necesario pues, la normativa vigente. Se debe aprovechar también, pues uno de los consejos es aprovechar el ejemplo de otras carpas que ya estén instaladas para evaluar pues la orientación del viento y las condiciones del terreno. Es decir, si todas ya tienen esa secuencia de organización. También si se busca pues la tranquilidad, se recomienda, se le aconseja a la persona pues que acampe lejos del baño, de los sitios donde hayan, no sé, aprovisionamientos, porque pues son los lugares que van a tener mucho más ruido. En este caso, si digamos hay varias familias cerca y uno quiere pues su tranquilidad, simplemente se aleja de ese sitio armando su carpa lejos de estas personas.
Otro consejo es que no hay que pues confiarse en las zonas demasiado desoladas, ya que pues por alguna razón nadie eligió acampar ahí, como puede ser de pronto se inunda o no tiene la respectiva seguridad. Pueden haber de pronto animales peligrosos en ese lugar, entonces por eso se recomienda estar, si se busca la tranquilidad, no estar ni muy lejos ni muy cerca de las demás carpas. También, pues, si se acampa por primera vez, se le debe preguntar a los habitantes, a las personas de ese lugar, sobre qué posibles peligros se pueden encontrar en ese sitio. Continuando con los consejos, otros pueden ser, pues, elegir un terreno alto que sea sólido y seco, con una pequeña inclinación para, pues, facilitar en este caso, si llega a llover, que el agua vaya bajando y no se quede estancada. Al momento de armar la carpa también se debe tener en cuenta el lugar en donde se vaya a armar, que no vaya a colocarse sobre un hormiguero o que esté cerca de pronto algún panal o que no vayan a haber de pronto peligros con los árboles altos, como se ha mencionado anteriormente, porque pueden ocurrir accidentes cuando las ramas eh, pueden caerse desde esas alturas. En la playa, en este caso, pues hay que recordar que cuanto más cerca esté la carpa al mar, pues más expuesta queda que de pronto los vientos que traen las olas puedan sacar del suelo la carpa, despegar los clavos del suelo y pues eh, se llena de aire y la carpa se puede elevar y correr del sitio. Encontramos también que están dos tipos de campamento, el cual en primer lugar está el campamento fijo, en otro lugar está el campamento, pues habitualmente tiene un lugar en una pradera en el que se instalan las carpas y lo normal es que exista como una infraestructura básica de servicios, como pueden ser el itinerante, el cual pues el grupo se desplaza por sus propios medios, por un itinerario, por decirlo así, preparado. Muy bien, es un periodo de tiempo en el cual se realiza en el tiempo libre. Es una vivienda que se desarrolla, pues se coloca en el medio natural. Es una actividad organizada por una entidad objetivos para cumplir, que cuenta también pues con algunos programas de actividades. Una experiencia grupal que es enriquecedora y pues un equipo humano de monitores y un grupo de participantes los cuales hacen parte de este campamento. En el material de acampada, el cual está el equipamiento individual y colectivo, es fundamental que al momento de elegir nuestro material, de esto depende qué tanto vayamos a disfrutar y qué tan agradable será la experiencia de acampar, en el cual tenemos que tener en cuenta si vamos a querer dormir pues abrigados, cómodos, o si por el contrario se nos llega a olvidar el equipo básico, como puede ser de pronto una cobija, una almohada, vamos a tener una experiencia no tan agradable. Entonces de esto depende nuestro disfrute de la actividad. En este caso se va a dividir este material en el equipamiento básico personal y el equipamiento básico colectivo, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Bien, para el equipamiento básico individual se debe tener en cuenta, lo más recomendado es tener un saco de dormir, tener una colchoneta para poder colocarla dentro de la carpa, una linterna, una brújula o un GPS, una gorra, una cantimplora para poder ingresar o cargar nuestro líquido, ya sea agua o cualquier otro tipo de bebida, utensilios de cocina, de aseo personal, eh, papel higiénico, por supuesto, y documentación personal y dinero. En el equipamiento colectivo, ya asistiendo un poco más la lista, en donde podemos encontrar que se debe cargar la tienda de acampar, repuestos en caso que se llegue a dañar alguna varilla de la carpa,
un botiquín, mapas de la zona, tener una buena iluminación, de pronto una lámpara de gas, material de cocina o comida. Se deben tener recursos pues lúdicos para realizar las actividades, algunas herramientas, entre otras cosas que son fundamentales para poder tener un buen equipamiento colectivo. Muy bien, para la guía de la organización de un campamento se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales, los cuales son la planificación, la implementación o el desarrollo y finalmente la evaluación. En primer lugar, en la planificación se debe tener en cuenta que debe ser organizado, saber con qué fines se realiza este encuentro con el grupo, que no se vaya a improvisar nada durante las actividades o el transcurso de los días mientras se va a estar acampando y tener en cuenta que los cambios climáticos pueden afectar las actividades que se tenían planeadas. Entonces, en este caso, se debe tener en cuenta las variantes que se pueden realizar para que no vaya a ocurrir nada, ninguna improvisación durante la realización de la actividad. En la implementación o el desarrollo es importante fijar las planeaciones, esto va de la mano con el punto anterior, para que se pueda realizar de la mejor manera sin que el grupo se vaya a aburrir o se vaya a dispersar. Y finalmente tenemos la evaluación, en donde se van a tocar los aspectos de qué tal les pareció la actividad, qué mejorías se pueden tener, entre otras recomendaciones, consejos que los mismos integrantes o participantes les pueden dar a los organizadores y los organizadores le pueden dar a los participantes. Para el día del campamento es importante tener en cuenta 6 aspectos importantes, en donde en primer lugar tenemos que tener en cuenta la paciencia es fundamental. Hay que recordar que muchas personas pues no son puntuales, no cumplen con el tiempo en el cual se les citó para la actividad. Se le debe entregar el seguro y si es posible pues un folleto con las actividades que se van a realizar durante la actividad a las personas. Se debe realizar también una reunión antes de salir, en donde se van a cuadrar pues las reglas, las normas más importantes y todos los pasos que se deben seguir para tener una buena experiencia. También se debe tener en cuenta una buena actitud en caso que llegue a ocurrir algún contratiempo, por ejemplo, a la hora de salida, si se estableció un ejemplo, digamos, si se sale a las 7 y por una persona que sea impuntual, pues se puede atrasar el grupo 15, 20 minutos, entonces tener una buena actitud. Y finalmente, pues tener el respeto hacia las personas y que las personas también tengan el respeto hacia uno. En las técnicas del manejo de los grupos se debe tener una jerarquía, es decir, seguir un orden de mando. En este caso, pues es fundamental que las personas que realizan el campamento puedan reconocer a los líderes que se encuentran a cargo de esta actividad. Las funciones y características que debe tener un líder es establecer las normas y los objetivos hacia las personas, ejercer un control hacia el grupo, se debe implementar el programa de actividades, eh, también asignar responsabilidades a cada persona y tomar decisiones. Al mismo tiempo, también participar pues en un buen ambiente de trabajo, mantener una pues buena relación con los integrantes del grupo, motivar a todos los integrantes del grupo pues para que puedan cumplir los objetivos que se tienen propuestos en la actividad y finalmente predicar con el ejemplo, es decir, con las acciones que yo hago, pues esas acciones las van a tener en cuenta los otros integrantes del grupo. Los estilos de liderazgo, en este caso se pueden identificar 2 tipos de liderazgo, los cuales son el autocrático, la cual en la mayor parte de las decisiones las está tomando el líder o los diferentes líderes del grupo, y esto es con el fin de que, digamos, si el grupo no es capaz de cumplir las normas y no tienen como esa asertividad para llegar a una decisión como grupo, en este caso pues interviene el líder autocrático. Y el segundo tipo de liderazgo es el democrático, en el cual pues la mayor parte de decisiones se toman en grupo, es decir, el líder consulta con el grupo
Y esto se realiza en grupos pues que tienen la capacidad de poder tomar decisiones, ponerse de acuerdo y llegar a una solución frente a los problemas que se pueden presentar en las actividades. Para la identificación de los roles en el grupo es importante que el líder, cabeza, el organizador, esté en la capacidad de poder analizar y observar los diferentes roles que tiene cada grupo. En este caso se puede identificar la persona que es colaboradora, en donde siempre va a querer estar ayudando a todas las personas. El líder positivo, el cual siempre los está motivando a seguir adelante y a que puedan cumplir sus objetivos. El líder que es negativo, en el cual está en desacuerdo con la toma de decisiones o siempre está presenta una actitud negativa frente a los problemas que puedan ocurrir. Está la persona complicada que nunca está en acuerdo, por decirlo así, con las personas, o si se quiere salir a hacer alguna actividad siempre le está colocando peros y se complica por cosas sencillas. Está el indiferente, el cual pues no demuestra ningún tipo de interés frente a las actividades que se tienen planeadas. Y está el rebelde, al cual pues no le gusta cumplir las normas y siempre está formando como desorden. Algunos de los aspectos importantes para el establecimiento de las normas y su cumplimiento es que si se va a establecer alguna actividad, ser muy claro y muy conciso con qué acciones se pueden realizar durante el juego y al mismo tiempo explicar las sanciones, qué cosas están prohibidas, qué es lo que no se debe hacer para evitar algún tipo de inconveniente con los participantes. En este caso es importante preguntar también si alguien presenta alguna duda respecto a las actividades para despejar pues todas las dudas que presentan los participantes. En este caso, pues es fundamental para que todo se pueda llevar a cabo de manera correcta, no vayan a haber inconvenientes, disgustos, peleas entre los grupos, entre las mismas personas y pues tener un ambiente agradable durante el desarrollo del campamento. Al finalizar el campamento, pues se recomienda, por lo general se debería realizar una evaluación completa de todas las actividades que se realizaron, teniendo en cuenta pues que siempre se van a encontrar fortalezas y debilidades en cada una de las actividades. Esta evaluación pues es fundamental en el proceso debido a que pues es la fase en donde las personas pueden hablar y decir las recomendaciones, los consejos, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó y qué acciones de mejoras es lo que se podría tener para un próximo encuentro. Y finalmente, podemos encontrar la evaluación del campamento, en donde se deben responder algunas de las siguientes preguntas. Si se desarrolló el campamento como se tenía planeado, si algunos factores externos pues, pudieron afectar el campamento, qué aspectos negativos se pudieron encontrar durante el desarrollo de las actividades en el campamento, si los participantes pues lograron cumplir con los objetivos propuestos, si hubo alguna dificultad, si se pudo solucionar el problema de manera correcta, sin violencia, siguiendo los protocolos, si los participantes disfrutaron el campamento y finalmente, pues aquí es donde también pueden incluir las acciones de mejora para un próximo evento, como en el anterior aspecto.